La actualidad está marcada por un preocupante deterioro de los valores democráticos y de los lazos que han caracterizado nuestros pactos sociales. Por un lado, hallamos estados incapaces de generar suficiente confianza en su población. Por el otro, megacorporaciones y redes financieras globales con una impredecible capacidad de influir en los rumbos de nuestras vidas. Y finalmente, la peligrosa promesa de una extrema derecha que gana adeptos cada día y se configura como el gran obstáculo para repensar un mundo más solidario y sostenible. Por esto, necesitamos explorar un nuevo contrato social para el siglo XXI. Yo me inclinaría más por llamarlo pacto, porque es una nueva manera de convivir, ¿no? Me parece a mí que el obstáculo, el desafío mayor de encontrar una nueva manera de convivir radica en que la construcción de la realidad se ha atomizado, de manera que hoy en día los consensos son lo que priva, no el consenso. Me parece a mí que desde el punto de vista de la formulación de política pública, la complejidad de esta dispersión de pareceres es lo que dificulta muchísimo el establecimiento de un criterio general para la conducción de un gobierno. Hoy en día la realidad está filtrada a través de múltiples pareceres determinados desde a qué sexo perteneces, a qué género te adscribes, cuál es tu religión, cuál es tu raza, cuál es tu localidad, ¿no? Y por supuesto, cuál es tu condición económica, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que, contrariamente a lo que era antes, el consenso nacional se vuelve un conjunto de consensos cada vez más difíciles de armonizar. Entonces, esto me parece a mí plantea que nuestro aparato crítico para aproximarnos a la comprensión del fenómeno social contemporáneo se queda corto. Debemos hacernos de un aparato crítico mucho más sofisticado y complejo para poder abordar esa complejidad que hoy nos asalta y que hace al mundo contemporáneo tan difícil de entender, tan difícil de construir en términos epistemológicos y que nos produce tanta ansiedad y angustia. Mira, yo creo que un punto fundamental es revalorar el valor de la cultura. La cultura no como algo reducido o circunscrito al concepto estético y mucho menos al concepto de bellas artes, sino como al conjunto de determinantes que nos hace valorar de tal o cual manera las relaciones entre nosotros, ¿no? Me parece a mí que llegamos a un momento en que la economía viene a ser una versión de la cultura, no la cultura una superestructura de la economía. Me parece a mí que la dificultad que los países panhispánicos hemos tenido para incorporarnos a la globalidad tiene mucho que ver con el hecho de que los constructores de los términos en que entendemos la globalidad pues pertenecen a otro encuadramiento cultural. Contrariamente a la cultura anglosajona, a la cultura panibérica, porque ahí es necesario incluir también al mundo lusófono, tan cercano al mundo hispanoparlante, ¿no?
este mundo, los que pertenecemos a este paradigma, nuestro interés no radica tanto en la acumulación como en el disfrute. Eso determina también nuestra manera de realizar la economía, ¿no? Entonces, hemos hecho esfuerzos denodados en globalizarnos, pero nos ha faltado talento para iberizar lo global. El fin de la Guerra Fría y la dilución del esquema bipolar representa una ventana de oportunidad enorme para el mundo panibérico, en la medida en que esta dilusión propicia el surgimiento del mundo multipolar, y en ese contexto el mundo panibérico constituye un polo de civilización. Un polo de civilización, además, que inaugura el mundo integrado. Es realmente notable cómo las identidades nacionales, prácticamente a ambos lados del Atlántico, surgen de este encuentro. Y esto nos brinda una oportunidad de releernos, ya no como entidades separadas, como producto de los siglos XIX y XX, sino como partes de un continuo histórico y cultural que tienen mucho que ganar yendo juntos y coordinados hacia el siglo XXI y esta realidad tan compleja y tan hipercomunicada. Ahora, un punto muy importante para entender por qué la coyuntura contemporánea es una enorme ventana de oportunidad para nosotros, es el hecho de que nosotros somos la síntesis de dos síntesis portentosas. La síntesis ibérica, que es el encuentro de la cultura islámica, judía, persa, celta, bereber, propiamente ibérica, griega, latina, por supuesto, ¿no? Y el conglomerado de culturas mesoamericanas, andinas, caribeñas, que incorporan desde el siglo XVI las influencias china, india y del sudeste asiático a través de la nao de Acapulco, el mundo africano que incorpora el Caribe, y después en el transcurso histórico, pues todo lo que es el mundo anglosajón de la América al norte del río Bravo. Pero todo esto implica que debamos hacer una relectura de nuestra propia historia y particularmente de nuestros propios discursos históricos, en la medida en que la historia se escribe siempre en presente. Es necesario escribir nuestra historia de esta etapa con una visión de futuro. Durante los siglos XIX y XX construimos un discurso de identidad negativa. Yo soy yo porque no soy tú. Ahora lo que nos corresponde es construir un discurso de identidad positiva. Yo soy yo, tú eres tú, pero me reconozco en ti y te reconozco en mí. ¿Para qué? Para coordinar posiciones en temas de interés global que nos permita ir juntos a la conquista de espacios acordes con el interés de nuestras naciones, ¿no? Entonces, esta construcción de un nuevo discurso panibérico tiene que comenzar por el conocimiento de nuestros propios discursos, de nuestras propias percepciones, entender la percepción del otro, para entonces verdaderamente poder compaginar esta visión que nos brinda el cúmulo de valores cifrados en nuestras lenguas y tan cercanas el portugués al español, ¿no? Para finalmente
hacer una defensa mejor y más exitosa de nuestros intereses. La atomización de los consensos como problema en la construcción de la realidad se traduce en el caso de la formulación de política pública y específicamente en el caso de la política exterior, en una dispersión también del instrumento de realización de esa política exterior, que es la diplomacia. Hoy en día la interlocución entre los estados no se da a través de las embajadas. Me parece a mí que hoy en día la diplomacia atraviesa una de las peores crisis de su historia. ¿A quién le hace falta hoy en día un diplomático? Sí, los industriales comunican con sus pares internacionales, los intelectuales, los académicos, los artistas, los científicos. En ese sentido, es necesario reconstruir el concepto de los aparatos oficiales, en el caso de política exterior, en el caso de la diplomacia. Por eso no es extraño que hoy en día haya diplomacia de todo: diplomacia pública, diplomacia científica, diplomacia parlamentaria, diplomacia artística, diplomacia empresarial e incluso diplomacia cultural. Y en el caso de la diplomacia cultural, ¿a qué le estamos llamando diplomacia cultural si no es otro nombre de nombrar lo de siempre? La cooperación en el ámbito de la cultura y de la educación. Hoy en día, de lo que se trata es hacer de la cultura no un objeto de intercambio entre las naciones, como ha sido el caso de la cooperación, sino un concepto que enmarque el análisis del mundo para su descodificación y su codificación en política exterior. Ante el reto de construir un aparato crítico a la altura de la complejidad contemporánea, la educación juega un papel fundamental. No podemos tener dirigencias nacionales con una educación que no esté a la altura del reto que enfrentan. Y en ese sentido, la cooperación y el diálogo interuniversitario resulta de la mayor importancia. Por eso es tan relevante el proyecto de internacionalización que se lleva a cabo hoy en día en prácticamente la totalidad de las instituciones de enseñanza superior. La universidad debe ser el ámbito para el contraste, para la crítica, pero fundamentalmente para el encuentro entre los diversos sectores de esta enorme diversidad que compone la lectura de la realidad contemporánea a la que antes he hecho alusión, ¿no? Y las instancias formuladoras y ejecutoras de las políticas que van a conducir al conjunto. La democracia, hay que tenerlo siempre muy claro, no se da en los extremos. La democracia ocurre en el centro, porque si no, no hay democracia. Y la universidad es el punto de convergencia al centro de toda esa diversidad apasionantemente interesante, pero aterradoramente difícil de aprender y de conciliar en este mundo contemporáneo.